Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y en esta ocasión te quiero enseñar cómo debemos preparar nuestros calanchoes para florecer la siguiente primavera. Primavera o primavera tardía. La verdad es que los calanchoes empiezan a florecer en primavera y también los vemos en verano. Pero mucha gente se pregunta, Chuyito, mis calanchoes no están floreciendo. ¿Por qué? Hoy te voy a contar que estas hermosas plantas necesitan ciertos tratamientos para florecer la próxima temporada. Si no, olvídate que den flores. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que es momento en que podríamos empezar a reproducir si queremos reproducir los calanchoes. Yo te aconsejo que no hagas una reproducción, que lo que tú debes intentar pues es que los calanchoes crezcan primero muy grandes y ya después sí preocuparnos por reproducirlos. Si tú intentas reproducir estos calanchoes dividiendo las matas, lo único que va a pasar es que no van a florecer ese mismo año y probablemente te tarden otros 2 o 1 año y medio en volver a florecer. Si tú quieres que el calanchoe reflorezca la próxima temporada, es muy importante que no realicemos divisiones ni subdivisiones, que los dejemos descansar. Ahora, para que los calanchoes florezcan, aquí tengo varios colores, es muy importante que recuerdes que ellos son plantas que necesitan días cortos para poder florecer. En pocas palabras o en otras palabras, necesitan sombra. Y esa sombra la vamos a empezar a dar, sobre todo cuando entra el otoño. Más o menos todo el otoño, los calanchoes van a estar en un lugar muy poco iluminado. Los podemos llevar a un lugar con sombra. Hay gente que incluso los lleva a lugares oscuros durante las últimas semanas del otoño para forzar la floración. Yo no los privo completamente de luz. Lo único que sí hago es darles menos iluminación para que descansen. Y eso hace que exploten el siguiente año con una floración muy intensa. Lo que sí es que estas floraciones imprevistas que estamos viendo aquí no las vamos a dejar, porque lo único que van a hacer es quitarle energía a las plantas. Estos tipos de calanchoes de flor doble solo florecen una vez al año, queridos amigos, y después de que florecen, pues sí que tienen floraciones algo esporádicas, como estás viendo aquí en pantalla. Sacan una que otra florecita, pero no es una floración vistosa como la que nosotros queremos. Entonces lo que vamos a hacer es cortar todos los tallos florales, privando a la planta de estas flores para que ella pueda generar flores en masa el siguiente año. Entonces lo primero es cortar estas flores, estén en capullo o flor abierta. Si tú las dejas, lo único que va a pasar es que se van a debilitar y entonces no te van a florecer la siguiente temporada. Muchas personas lo que hacen es que estos calanchoes los compran y luego los tiran o los desechan porque no les dan las flores que nosotros deseamos. Por ejemplo, es un calanchoe amarillo que acaba de terminar su floración. Aquí tengo varios colores. Mira qué bellos son. Son hermosos. Y déjame decirte una cosa. Cuando nosotros le agarramos el modo a los calanchoes, amigos, podemos tener unas flores bellísimas una vez al año, pero muy bien dadas, ¿no? Hay gente que incluso se dedica a llenar su casa de calanchoes, ¿no? Que llena las macetas de muchos calanchoes. Cuando tengas esto, que la planta acaba de florecer, tardó mucho en secar la flor, que es el amarillo, pues hay que venir y quitar todos los desechos de flor que quedaron para que él se pueda renovar. Estos calanchoes no se podan, queridos amigos, si lo que tú quieres son más flores el próximo año. No se podan, si acaso se puede dar una poda ligera, pero hasta que la planta ya es muy grande, que ya tenga muchas ramas, ahí sí que podríamos hacer una división, pudiera ser.
Lo que realmente estamos haciendo es un despunte, ¿de acuerdo? Lo que es completamente diferente es quitar las flores secas, quitar los tallos, hojas secas. Eso sería como un despunte, pero no es una poda como tal. Vas a ver que el calanchoe va a generar muchos hijuelos y muchos bebés, como lo estás viendo en tu pantalla. Esos bebés podrías dividirlos intentando que el calanchoe se reproduzca, pero como ya mencioné, no es lo mejor porque lo que buscamos son flores. Entonces, si nosotros empezamos a dividir, lo que va a pasar es que el calanchoe no va a florecer. Cuando termina la floración, que es a finales de verano, ahorita pues ya son finales de verano cuando estoy haciendo este video, estamos dándole al calanchoe una manita de gato, como digo yo. Ha llovido mucho y eso ha ayudado a que la planta esté verde. Hay que cuidar también que no se nos vaya a dar pudrición. Ahorita te voy a enseñar cómo debemos empezarlo a preparar. Pero el calanchoe lo empezamos a preparar ya a finales de verano, ¿de acuerdo? Vamos a quitar también estas hermosas flores color naranja. Y es que las flores del calanchoe realmente son bellísimas, queridos amigos. Ahora, va a haber calanchoes que no van a sobrevivir, como en el caso de este calanchoe que tengo por aquí. Este pequeñito pues no le está yendo tan bien. Este que tengo por aquí no le está yendo tan bien. Se pudrió lo que es la planta principal. Se pudrió. Que también algunos ya venían mal. Puedes ver aquí que pues la raíz no sobrevivió. Pero nos dejó algunos hijuelos. Por aquí estoy viendo algunos hijuelos. Incluso ya con raíz. Mira nada más. Aquí tenemos este hijuelo. Entonces este hijuelo lo podremos salvar y reproducir. Los calanchoes también se pueden reproducir por hoja, pero pues van a tardar en florecer. Lo mejor siempre es reproducirlo por tallo. ¿Por qué se pudrió ese calanchoe? Pues porque ya venía mal, hubo por ahí algún hongo que afectó la planta, por muchas razones, queridos amigos. Lo que vamos a hacer es intentar salvar los calanchoes que podamos salvar. En este caso solo pudimos salvar 2 ramas y lo demás pues ya no se puede salvar porque está podrido, ¿de acuerdo? Aunque bueno, recuerdo que este calanchoe ya venía algo mal, sinceramente. Ya venía algo mal y pues bueno, quedaron los bebecitos. Estos los vamos a sembrar. Les podemos poner hormona enraizante para que sea más fácil su reproducción. Voy a ponerles por aquí la hormona enraizante y los vamos a intentar que generen raíz. Puede ser que les vaya muy bien y que sobrevivan o puede ser que no. Es muy común que los calanchoes a veces no salga bien la reproducción. No te preocupes. En caso de que eso te suceda, lo mejor es comprar más, pero que no te llegues a sentir mal, porque los calanchoes no siempre salen tan bien la reproducción. A veces tarda, a veces no. Bueno, ya hemos terminado de reproducir, salvar esos calanchoes que estaban por ahí. ¿Qué es lo que sigue, Chuyito? Bueno, pues lo siguiente va a ser aplicar un poco de antihongo. Un buen antihongo a base de cobre sistémico para que este calanchoe esté protegido contra el hongo, que sería una de las plagas que no lo puede acabar. Vamos a aplicar, yo voy a aplicar más control preventivo contra hongos. Este es cobre sistémico, ya lo he mostrado en el canal. Te muestro aquí que es cobre sistémico. Vamos a aplicar en spray a alrededor de 15 centímetros de distancia. Aplicamos una buena cantidad. También podemos aplicar un poco en lo que es la tierra para que este calanchoe no se nos vaya a llenar de hongo, que sería lo peor. En este caso es hongo mildew el que queremos evitar. Este calanchoe lo vamos a dejar en un lugar iluminado hasta que llegue el otoño. Una vez que llegue el otoño lo vamos a colocar en un lugar sombreado y poco a poco le vamos a ir quitando luz para que él descanse. Sin este descanso, el calanchoe no va a florecer. Ahora, una vez que terminó de florecer, es la última oportunidad que tenemos para abonar el calanchoe. Porque en otoño no lo vamos a abonar, lo vamos a dejar que descanse. Voy a traer un abono que es un triple 17 para que genere energía en las hojas, en los tallos y se prepara para dar una copiosa floración. Voy a estar utilizando un abono que contenga 17% de nitrógeno, 17 de fósforo y 17 de potasio. Lo puedes hacer también con abono de borrego. Puedes incluso poner los dos. Yo lo que voy a hacer es ir colocando alrededor de la maceta
este abono podemos usar 2 o 3 pizquitas y lo vamos a ir colocando alrededor de la maceta para que la planta lo consuma. Aquí puedes ver las bolitas del abono cómo van quedando. Que por cierto, aquí aventé unas hojas de una echeveria, no recuerdo qué tipo de echeveria era, y van bastante bien, o sea, les ha ido muy bien a estas echeverrías por aquí. De repente también me sucede, mira nada más qué bonitas hojitas de echeverría están creciendo por ahí. No recuerdo de qué tipo de echeverría son, pero van muy bien. Ahora, es muy importante que aparte del abono que estamos utilizando, apliquemos abonos líquidos, porque como podrás dar cuenta, esta mata está bastante enraizada y no siempre vamos a poder colocar las bolitas del abono alrededor. Entonces, para que ella consuma un buen alimento, es importante nutrirlo a través del agua de riego. En 1 litro de agua podemos aplicar, aquí por ejemplo tengo un poco de agua, lo que podemos hacer es aplicarle ese abono, sea triple 17. ¿Por qué no le aplicamos un abono para floración que contenga alto potasio? Porque ahorita lo que queremos es dejarlo descansar, que descanse por completo. Amigos, el año que viene les prometo que voy a comprar unas macetas muy grandes y voy a cultivar muchos calanchoes de colores para que veas tú el espectáculo. Por lo pronto vamos a dejar que descanse y que acumule energía solamente hasta finales del verano. Podemos abonar una vez a la semana con un muy buen abono triple 17 que va a ayudar a las hojas, va a ayudar a los tallos. No queremos flores y por eso no aplicamos un abono rico en potasio, como sería un abono para rosas o una reflorescencia, ¿no? Porque también hay florescencias que tienen hasta el 24% de potasio y eso hace que las flores florezcan. No queremos flores, queremos que se recupere la planta y por eso estamos aplicando el nitrógeno y el fósforo, ¿no? Todo este tipo de ingredientes que tenemos aquí. El fósforo y el nitrógeno lo que va a hacer es que la planta se agarre verdezca, que agarre fuerza, que crezcan las raíces. Mientras que el potasio ayuda al crecimiento de las flores. Amigos, mientras tanto, pues vas a tener una hermosa suculenta con hojas verde jade, muy, muy linda en el jardín. Vamos a darle un rieguecito. Las hojas se pueden regar en verano, no hay ningún problema, siempre y cuando no las tengas tan directamente al sol, porque si no podrían quemarse con el efecto lupa. Y bueno amigos, no te pierdas el próximo video en el que te voy a enseñar, pues yo pienso que va a ser hasta que entre la próxima primavera, cuando volvamos a hablar de este tipo de calanchoes y mostrarte todo el proceso. Déjame aquí en los comentarios si te ha gustado este video. Yo soy Chuyito Jardinero y nos vemos. Hasta la próxima.